Hoy es 5 de octubre del 2022. Para nosotros esta es la lección número 21, semana 11, segundo semestre 2022, curso de elementos activos, donde la lección pasada estábamos viendo los casos de pequeña señal en transistores BJT. Entonces, lo que chequeamos la lección pasada era un ejemplo donde vimos cómo para el análisis de pequeña señal, que es como lo clásico, ¿verdad? Primero uno establece las condiciones CD, fue lo que se hizo, ¿verdad? Solo tomando en cuenta la fuente CD, con las técnicas que ya hemos visto, obtenemos la tensión CD, por ahí modifique un poquito la presentación que queda un poquito más clara. Y luego encontramos ante una señal CA, ante un cambio de entrada en CA, cómo podemos estimar el cambio de señal a la salida del CA. Entonces, bueno, eso es lo que vimos. Entonces, vimos cómo se utiliza un modelo equivalente de circuito que nos permita eso. Ok. Entonces, ahí quedamos la vez pasada. Ahora, algo que ya habíamos visto, ya habíamos hablado del efecto Early, ¿verdad? El efecto Early es básicamente la corrección, ¿verdad? Que lleva el modelo ideal. Entonces, que solemos tener cuando tenemos IC y VCE, ¿verdad? Hablábamos de que en el efecto Early nosotros estamos dibujando unas curvas así cuando son ideales. Donde, bueno, más bien, voy a usar tiramos una curva aquí recta, ¿verdad? Y aquí tiene la región de saturación, ¿verdad? Y se ve más o menos así. Bueno, el efecto Early, habíamos visto que es el hecho de que si hay una dependencia, ¿verdad? Con la tensión VCE, ¿verdad? Con la tensión VCE, si hay una pequeña dependencia. Y eso lo estábamos especificando, ¿verdad? Agregando, tenemos lo que se llama la tensión de Early, se llama VA, y especificamos un factor de corrección, que es 1 más VA sobre, no, perdón, VC sobre VA, ¿verdad? Entonces, cuando VC es muy pequeño, el factor de corrección aparece poco, ¿verdad? Y cuando ya empieza a ser grande, se empieza a notar, especialmente cuando es comparable con VA. Ok, no nos vamos a devolver todo, pero por ahí andaba el efecto Early, ¿verdad? Que es esa característica, ¿verdad? Que se tiene ahí. Entonces, ¿cómo incorporar ese efecto Early al modelo de pequeña señal? Bueno, resulta que la salida, recordemos un poquito aquí el circuito con el que trabajamos la vez pasada, la salida tiene en el modelo del transistor como una fuente dependiente de corriente, ¿verdad? Que es la transconductancia por la tensión de entrada que se le llama VP, el modelo que se utiliza. Bueno, ahí la tensión de salida es esa corriente que pasa por RC, ¿verdad? Recordemos que aquí tal vez nada más para ubicarnos nuevamente aquí. En el modelo en la salida, podemos dibujarlo. Esta es la corriente y como esto está de aquí a tierra en ese modelo, ¿verdad? RC. Entonces la tensión V out, pues esta corriente viene para acá, ¿verdad? Entonces, bueno, V out está definido como más menos. Esa corriente va para allá, ¿verdad? Más menos. Entonces, bueno, si hay una característica, ¿verdad? De que V out es igual a menos, que tiene la referencia al revés, RC por GM VP, ¿verdad? Sin embargo, cuando estamos viendo el cambio de corriente, bueno, y el cambio de corriente responde a eso. Cuando vemos el cambio, generalmente nada más nos está interesando el cambio, el delta, ¿verdad? Que se ve, por eso aquí poníamos delta V out, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que varía a partir del valor que ya tenía, ¿verdad? Entonces, es lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, delta V out es RC, delta IC. Aquí no estamos poniendo el signo porque lo que nos interesa es de cuánto es la variación. ¿Ok? Eso
Eso lo quiero aclarar por ahí porque ustedes, muchos van a ver que en el caso anterior hay un signo negativo que aquí no se pone. Bueno, pero es que lo que se quiere ver es de cuánto es la variación a la salida respecto a la variación a la entrada, ¿verdad? Entonces uno estima la variación de corriente y con eso la variación de tensión. Bueno, entonces aquí uno ve, así de entrada, ¿verdad? Uno ve de que la variación de salida, delta V, es igual a RC por delta IC. Entonces, de una pregunta muy lógica es, bueno, ¿y si RC es muy grande? La variación va a ser muy grande, ¿verdad? ¿Y será que si RC tiende a infinito, la variación tiende a infinito? Bueno, obvio que no, ¿verdad? No tiene mucho asidero esa afirmación. Si vemos el efecto Early, que es lo que les decía, la curvita esta, ¿verdad? Que se maneja ahí, ¿verdad? Que está ahí. Se ve que IC no es independiente de VC, ¿verdad? Sino que siempre hay una dependencia. Esa dependencia, y esto es lo que nos va a venir a hacer la corrección, se modela con una resistencia de salida del transistor, una resistencia RO, que es un modelo más real. Vamos a chequear eso. Bueno, la idea aquí es, bueno, yo le aplico un, una, un cambio, ¿verdad? De corriente, entonces tengo un cambio de tensión, pero bueno, eso tiene límites. Ese límite viene dado al final de cuentas, en buena parte por esta resistencia RO. Esta resistencia RO, ¿qué es? Es la relación que existe entre IC y VC de salida, ¿verdad? Porque vean, ¿por qué esas dos? Bueno, porque vean que por aquí, ¿quién transita? IC. Ujú. Y entre esta patilla y esta, ¿verdad? Es la misma patilla de acá. ¿Qué es? Es la tensión VCE. Ujú. Entonces, RO es el cambio que existe entre VCE y el cambio que existe entre IC, ¿verdad? Volts sobre amperes me da ohms. Y eso es el inverso de esta pendiente, ¿verdad? Porque cuando yo veo esta pendiente, ya esto es un concepto de pendiente matemática, ¿verdad? Esto es delta IC sobre delta VCE. Ujú. Entonces, RO es el inverso de la pendiente de esto. Cuando consideramos el modelo ideal, ¿qué tenemos en el modelo ideal? Vean. En el modelo ideal, IC, VCE, pues ya decíamos que lo que tenemos acá es una línea recta. Ujú. Y esto viene como así. Entonces, en una línea recta, como esta, ujú, la pendiente es cero, ¿verdad? Aquí la pendiente, como se hace en matemáticas, llamémosla M, es igual a cero. Y entonces, RO es el inverso de esa pendiente. De ahí, es infinito. Por eso, no habíamos dibujado ninguna R, porque una R infinita, que eso es un abierto. Entonces, es el modelo que estábamos trabajando antes, que no tiene ninguna resistencia aquí. RC es que se le pone fuera, ¿verdad? RO es propio del transistor. Ujú. Entonces, cuando consideramos el modelo ideal, aquí no se dibuja ninguna R, pero con el modelo real sí ponemos una R. ¿Cómo se llama esa R? RO. Ujú. Y eso es lo que vamos a incorporar ahora. Ujú. Esta RO existe si yo considero el transistor real. Y esa RO es muy importante, es bastante importante. Entonces, en estas cosas, como ya les he dicho, a ver, hay que tener un poco de ojo cuando usar una u otra cosa, ¿verdad? Pero es que vean que si yo uso nada más el modelo ideal, M es igual a cero, RO es infinito, entonces ni se dibuja. Pero si yo considero el efecto Early, sí tengo una pendiente ahí y tengo un RO, ¿verdad? Entonces, RO es delta VC sobre delta IC, que es lo que les decía aquí, ¿verdad? Ahí está. Que si vemos el delta VCE que vamos a tener, se puede
Bueno, a ver, creo que aquí venía bueno, más adelante tenemos una gráfica que demuestra un poquito mejor cómo se ve esto, que es un VA sobre el IS, porque básicamente se hace una extensión de esto. Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, esta es la definición del RO. Ahorita la justificamos adecuadamente. No voy a hacerlo ahorita porque es repetir lo que viene después sobre la tensión de Early. Pero sí hay una resistencia que está modelada, que es fácil de calcular, VA sobre IC aproximadamente, pero es una aproximación que funciona. Esto constituye la resistencia de salida del transistor, o sea, como el transistor solito, como se ve. Me preguntan en el chat, para la medición de tensión de salida, ¿sería sobre RO o se agrega otra resistencia adicional? Eh, la tensión de salida del transistor, o sea, la tensión como tal, en este caso, estamos viéndolo así, tenemos una resistencia, tenemos VCC, tenemos esto acá, entonces uno la tensión la mide aquí, V out, ¿verdad? Ese V out tiene una resistencia de salida que está influenciada por la resistencia del transistor y el entorno, digamos, aquí tenemos RC. Cuando vemos el modelo, digamos, si solo tenemos el transistor, lo cual no es usual, pero si fuera únicamente el transistor, sí. Esa RO está aquí, ¿verdad? Entonces la tensión es lo que está sobre RO. Sin embargo, pues vamos a ver más adelantito, vamos a chequear cómo, está el dibujo que hice hace un momento, no, para ver qué lo hice, qué lo hice, qué lo hice. Ya me perdí. Eso es una muy buena pregunta. Eh, Perdí el dibujo. Bueno, lo que vamos a tener, aquí está, aquí está. Lo que vamos a, no, esto no era. Casi lo perdí. Aquí está. Es que como lo dicen en azul, no lo notaban las miniaturas. Aquí, por ejemplo, vemos que RC queda en paralelo con el RO, ¿verdad? Porque RC se puede poner aquí entre este punto y tierra. Entonces, en ese caso, la medición de esa tensión queda sobre, o se ve reflejada sobre esa tensión. Lo cual, bueno, tenemos que llegar a eso, pero sí es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, la tensión como tal, si solo el transistor queda en el RO, pero si hay otro elemento, queda en paralelo. Entonces, es algo que tenemos que chequear, ¿verdad? Pero esta es la resistencia de salida del transistor solito. Si yo le pongo otros elementos, bueno, hay que considerar los otros elementos para ver la resistencia equivalente. ¿Ok? Y eso, como dice acá, juega un rol crítico en amplificadores, especialmente de alta ganancia. Y especialmente cuando conectamos una etapa de transistores con otros. Entonces hay que ver cómo se relacionan esas resistencias, porque como es la resistencia de salida del transistor, y la salida del transistor yo la puedo interpretar como si fuera una fuente, entonces al final de cuentas la salida del transistor yo la puedo interpretar así, ¿verdad? Entonces puede tener un RO si fuera solito el transistor. Entonces eso es relevante. Entonces esta resistencia es importante. Y es relevante cuando conecto una etapa de un transistor con otro. Entonces eso lo vamos a chequear. Vean esa resistencia, aquí es donde se ve mejor, ¿verdad? Esa salida de RO pues no puede ser infinita, ¿verdad? En la vida real. El límite de la modulación se dice que lo da el ancho de la base, ¿verdad? Donde dice el ancho de la base es en las tres acá, ¿verdad? Entonces el ancho de esto pues limita un poquito, ya esa es una consideración un tanto física. ¿Qué es lo que se dice? Aquí tenemos una curva que es una curva exagerada, que tiene por ahí Razavi. Es exagerada porque muestra, ven que esto del modelo ideal, que es la línea recta, que yo creo que es ahí, al modelo pues se está poniéndole mucha pendiente, no es tan alta, pero es exagerada para que quepa en el dibujo, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Lo que se dice es que esto tiene una caída tal que
si yo la llevo acá, eso nos lleva al voltaje Early. De hecho, eso tiene que ver con la definición del voltaje Early. O sea, esto no existe, pero es una proyección y eso nos lleva al voltaje Early, que es acá menos VA. Entonces, cuando se calcula esa pendiente, ¿qué es la pendiente? Bueno, y la pendiente es lo que yo voy a tener la puedo ver desde aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, esa pendiente ahí, esta parte, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar la IC en realidad que yo tengo, porque esto es IC. IC en un momento determinado. Y, perdón, la IC, esta de acá con la intersección, perdón. Voy a obtener la IC con la intersección con el VA. Esta es la pendiente que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se define que RO, ¿verdad? Es igual, pues el inverso sería una conductancia, GO, que es una función de eso y que sería la pendiente de esto. Cuando uno hace proyección, esa pendiente es más o menos constante, ¿verdad? Entonces se hace esa proyección en el punto Q. Entonces, para calcular VA se hace la extrapolación hasta la intersección, ¿verdad? Con IC igual 0. Entonces, esa es la línea recta que se tira ahí. Donde el voltaje colector emisor es VA, en ese caso. Entonces, por eso se dice que RO es VA sobre IC. Ese IC' es la intersección que está ahí. Eso sería esa parte, que de hecho, voy a aclarar nada más ahí que ese IC para OS va a ser IC', que es este valor que está ahí. Sería ese valor. Entonces, IC' es la intersección de IC con el eje vertical. Eso es como conceptualmente cómo se calcula el RO. Por eso se especifica así, por eso es la proyección que se tiene de esa manera. Aquí lo que sería bueno también es volver a poner la formulita esa de que RO es aproximadamente AVA sobre IC. Porque en realidad RO es VA sobre IC', ¿verdad? Entonces se dice que es aproximadamente VA sobre IC. ¿Por qué? Porque en la vida real el cambio de corriente es poquito, ¿verdad? Entonces en esa proyección calcular IC' o IC real da un error muy pequeñito. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar ahí. Y eso es lo que tenemos ahí como RO. Usualmente vamos a ver el RO aproximadamente como VA sobre IC. Y es un valor aproximado que funciona bastante bien. Por ahí vienen unos ejemplos y lo vamos a chequear. Entonces, concepto importante de acá, resistencia de salida del transistor. Saber por qué se da y por qué si consideramos el modelo ideal, con una línea ahí recta, ¿verdad? Para este modelo, RO es igual a infinito. Entonces, entender por qué RO es infinito bajo este modelo y por qué es finito, ¿verdad? Es un RO menor que infinito. En este modelo es importante a partir de la pendiente y bueno, tener en cuenta la formulita esta. Entonces, eso ténganlo en cuenta, eso es importante y más adelante los modelos lo vamos a estar trabajando, pues, para que lo tengan claro. Ahora, el modelo de pequeña señal también lo podemos escribir para un PNP. Para un PNP, un transistor PNP, en realidad es idéntico al transistor NPN. Recuerden el truco. En un transistor PNP es lo mismo que un NPN, invirtiendo polaridades al final de cuentas. Entonces, si este es el modelo de un NPN, que es nuestra referencia, bueno, el modelo es lo mismo, pero se invierten las polaridades.
Entonces, eso, bueno, y la dirección de la corriente se define por la polaridad de VB, ¿verdad? Y cambia. Recuerdan que en un PNP vemos la polaridad VEB en lugar de la BE. Entonces, en un transistor PNP, todas las corrientes van al revés, ¿verdad? Recuerden, aquí tenemos la corriente viene para acá, y aquí la corriente viene para acá, y aquí viene así, ¿verdad? Y tenemos una polaridad de esta forma. En el transistor, NPN, EPNP, se invierten esos valores, ¿verdad? Entonces, aunque estén definidos así, cuando le aplicamos las polaridades inversas, pasamos a decir que esto se ve así, porque ya en el PNP, la polaridad no es VBE, sino que es VEB. ¿Recuerdan lo que quería decir eso, verdad? La primera patilla es la que es positiva y la segunda es la que es negativa. Es la nomenclatura que utilizamos, ¿verdad? Entonces, en realidad se está aplicando una tensión más o menos aquí, ¿verdad? Que va de esta forma. Entonces, se le da vuelta, digamos, al modelo y tiene las polaridades inversas en ese caso. Entonces, digamos, en términos generales es lo mismo, nada más que las corrientes y todo va al revés, ¿verdad? En este modelo, aquí se está tomando, digamos, la referencia del PNP, ¿verdad? Pero en este modelo, así como está, con esa dirección de corriente, así como está señalada, ¿verdad? Esa corriente nos va a dar negativa. ¿Por qué? Porque la tensión en realidad es negativa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? De que es lo mismo, pero invirtiendo las polaridades. Y eso, bueno, más adelante vienen unos ejemplitos donde vamos a resumir varias cosas en cuenta de esto. Entonces, eso, para que lo tomen en cuenta ese modelo. Entonces, el detalle que es idéntico. Nada más que al aplicar polaridades distintas, todo, las polaridades son reversas. ¿Ok? Entonces, eso para que lo vean ahí. Entonces, veamos algunos ejemplitos en algunos circuitos. Esto es nada más cómo se ve para cerrar con esta parte. Entonces, en un transistor, ¿verdad? NPN, si este es el modelo, uno aquí lo que siempre tiene que hacer es identificar base, colector y emisor. Entonces, usualmente, lo que uno hace acá es definir, es como definir un cuadrito. Yo siempre lo veo así, como definir un cuadrito, ¿verdad? Con sus polaridades. Entonces, ¿qué es lo que uno sabe? Uno sabe que dentro del cuadrito, cuando va a redibujar, uno dice, bueno, si yo tengo el cuadrito, ese cuadrito tiene como patillas, ¿verdad? En este caso, tiene una patilla que se llama colector. Bueno, en el modelo que hemos visto, voy a dibujarlo según el modelo. Una resistencia. Y esto aquí, ¿verdad? La fuente de corriente. Entonces, esta patilla se llama emisor, esta patilla se llama base y esta patilla se llama colector. Si estamos considerando la resistencia de salida, pues tendríamos ese R0, ¿verdad? Entonces, a la hora de dibujar, uno toma eso y uno le conecta lo que tiene alrededor, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si del colector sale una resistencia VCC, ¿verdad? Entonces sale una resistencia VCC y esto es RC. Del colector sale lo que vamos a llamar Vout. Del emisor sale tierra. Y en la base tiene conectada una fuente, VIN. Y esa es la forma en que vamos a utilizar siempre, digamos, el redibujar un circuito. Esa es la forma, digamos, cuando uno está aprendiendo, después uno agarra práctica y lo hace más fácil, ¿verdad? Pero entonces básicamente es eso, ven lo que les decía. Entonces, ahí está el cuadrito donde identificamos cada una de las partes
Y entonces esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Entonces es la forma fácil de dibujar un circuito equivalente. Y aquí, considerando el R0, ¿verdad? Cuando me dicen ignore el efecto early, no dibujo R0. Ese es el detalle ahí, ¿verdad? Y redibujándolo, más bonito, tiro el RC para abajo, ¿verdad? Nada más. Aquí, solo la observación. Como estos modelos son de pequeña señal, yo anteriormente dibujé BCC, ¿verdad? Pero en los modelos de pequeña señal, las fuentes CD no se toman en cuenta, entonces se apagan. Para pequeña señal se apagan, ¿verdad? Yo utilizo BCC solo para gran señal, para determinar polarización. Una vez que lo determino, todo es pequeña señal, entonces se apagan. Yo aquí dibujé BCC, pero a la hora de apagarlo, esto se va a tierra. Entonces es lo que ya tiene este modelo, ¿verdad? La resistencia a tierra y dibujado ahí, redibujado bonito. Se ve así, el modelo pequeño. ¿Sí? Y eso es importante que lo sepan dibujar. De hecho, prácticamente siempre viene un ejercicio de redibujar un circuito donde puede haber uno o varios transistores. Entonces hay que chequear eso. Vean el PNP. El PNP básicamente es el mismo concepto, ¿verdad? Entonces lo que decimos es, bueno, si dibujamos el cuadrito, ¿verdad? Entonces dibujamos el cuadrito, identificamos emisor, base, colector, ¿verdad? Entonces el cuadrito este lo traemos y decimos, bueno, ahí sí es el mismo modelo. Y es el modelo que funciona para el otro caso. Entonces, lo mismo. No inventamos el agua tibia, ¿verdad? Utilizamos la misma técnica. Podemos utilizar el R0. Y entonces tenemos, vamos a ver, tenemos las tres terminales. Tenemos colector, emisor, base. Ya dijimos que se usa el mismo modelo, ¿verdad? Del caso anterior. Entonces, a la hora de redibujar, ¿qué tenemos? Que el emisor está BCC, ¿verdad? Entonces, el emisor va a tierra. Ahí. La base, pues va a una fuente, VIN, ¿verdad? Estas fuentes no son CD, ¿verdad? Siempre que se dibujan así es que no son CD. Y el colector tiene una resistencia a tierra, también, ¿verdad? Que es RC. A tierra. Y en el nodo entre la resistencia y el colector, que sería aquí, estamos sacando Vout, ¿verdad? Entonces, a nivel de dibujo, se hace así, se va a ver de esa manera, el modelo equivalente, ¿verdad? Aquí dibujado, pues nada más se le da vuelta para poner el emisor arriba, ¿verdad? Pero si ustedes ven, el dibujo anterior es el mismo. Nada más que si cambia, voy a llevarme este para el otro lado para que vean la comparación. Para que vean la comparación, porque es lo mismo, nada más que, bueno, el otro circuito ya está bonito de una vez. Pero, ¿qué es lo que uno nota acá? Es lo mismo, ¿verdad? Aquí la tensión es más menos, ¿verdad? Más en la base y menos en el emisor, ¿verdad? Aquí más en la base, menos en el emisor. Aquí yo dibujé la corriente hacia abajo, porque el emisor estaba abajo, ¿verdad? Aquí la corriente va hacia arriba porque este es el emisor, esta es la base y este es el colector, ¿verdad? Entonces el circuito es lo mismo, entonces a la hora de redibujarlo, lo tiramos así y es el mismo circuito que yo tiré ahí, siguiendo la misma técnica, ¿verdad? Entonces viene así, viene acá, la corriente ya queda para abajo, el R0 que aquí está, ¿verdad? Y luego el RC que va a quedar en paralelo, ya está conectado a tierra. Esto a nivel de redibujo, después veremos cómo se analiza, ¿verdad? Pero a nivel de redibujo esta es la forma. Entonces, para que los tengan claro, ¿verdad? La forma de redibujarlos. Eso es importante porque a partir del equivalente después hacemos el análisis. Vean otro circuito. En este es
es otro circuito igual, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es exactamente lo mismo. Tira ahí el, el circuito, ¿verdad? Entonces, redibuja de la misma manera, entonces siempre lo mismo. Entonces tenemos esto, tenemos la resistencia RO y tenemos colector base emisor. Entonces, ¿qué hay en la base? Una fuente que está VCC. Entonces, en el modelo de pequeña señal se apaga VCC y eso queda tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a tener esto. VIN. El emisor, en este caso, va a VCC, que cuando se apaga va a tierra. Y en el colector, tenemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, es el dibujo y es muy cajonero, ¿verdad? Vean que se ven como circuitos distintos, porque aquí el VIN iba a tierra, ¿verdad? Y se ve así. En este estaba arriba. Se va a ver igual, ¿verdad? Entonces, en este caso, el circuito es igual. Si seguimos las reglas, entonces vemos una equivalencia de uno con otro. Entonces, eso para que lo tomen ahí en cuenta. Ahora, ya tomando dos circuitos, ¿qué hay que hacer si tomamos dos circuitos? Lo mismo, ¿verdad? Entonces es identificar las terminales de uno y de otro, ¿verdad? Y entonces hay que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Uno primero hace un circuito feo, usualmente, y después, cuando tiene claridad, lo dibuja bonito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tiene esto, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, bueno, sí, entonces en este lo dibujo siempre igual. Lo tiro aquí, tiro la fuente, tiro la resistencia, ¿verdad? Y entonces tengo mis tres terminales. Aquí, ¿qué dibuja? Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, este va aquí, la fuente, la resistencia y las tres terminales, ¿verdad? Ahí está el verde y este que es como fucsia. Y entonces uno, ¿qué es lo que dice? Bueno, y sí, en Q1 el emisor va a tierra, ¿verdad? Entonces el emisor va a tierra. VIN está a la base. Entonces, VIN está a la base. RC está en el colector, ¿verdad? Del colector sale RC y va a quedar a tierra. DCC me lo lleva a tierra. Entonces, una vez lo puedo tirar aquí. Y puedo tirarlo a tierra, ¿verdad? Y ahí va RC. Y hay una conexión entre el colector de Q1 y el emisor de Q2, ¿verdad? Como les digo, siempre el primer dibujo queda feo. Llega y dice el emisor de este, ¿verdad? Es colector con emisor, colector con emisor. Después uno le puede dar vuelta al circuito para acomodarlo más bonito. La base de Q2 va a tierra. Entonces esta es la base. Pues bueno, esta va a tierra. Y es que me quedó un poco pegado. Y en el colector va RC a tierra. RC2. Este era RC1. Y tenemos Vout. Entonces, ¿qué hace uno después? Lo redibuja, ¿verdad? Aquí es cuestión de darle vuelta. Entonces me van a quedar las fuentes al revés, ¿verdad? Esta fuente me queda para arriba, la resistencia no pasa nada. Entonces, cuando uno hace eso, y aquí están las etapas, ¿verdad? Lo que les decía. Pero si ustedes comparan aquí, esto es lo que dibujé hace un momento, ¿verdad? Aquí está el R0, paralelo con este, ¿verdad? Que va a quedar ahí. Porque después lo dibujamos hacia abajo. Y entonces, el colector de este está con el emisor del otro. Entonces, el, el colector de este viene con aquí qué pasó. Porque R0, o sea, este está con la base. RC2 está bien. Este es el emisor. Uy, aquí será que tengo una confusión del circuito. ¿Será que no corresponde? Porque
Sí, esta es la base de Q2. Pues voy a tener que revisar esto. Porque según eso es como que esto alimentara la base más bien. Creo que tengo ahí un SAFIS en la figura. Porque no, el circuito va así. Entonces cuando uno redibuja, vamos. Quiero quedar claro con este. Cuando uno redibuja tiene VIN, tiene resistencia, ¿verdad? Aquí a tierra. Esto es RP. RP1, ¿verdad? Porque es del primer transistor. Luego tenemos la fuente de corriente, la resistencia RC1. Vamos a tener R0 sub 01, esta sí es RC1. Y después acá, esta parte viene acá, entonces vamos a tener... Ah, no, no, está bien, está bien. Para ver. Esta será RP2, ¿verdad? Para ver, antes de cerrarlo. Esta viene con esta, entonces va a venir a RP2. RP2. No, y si es hacia abajo porque esta está a tierra. Y la corriente, o sea, esta la conectamos acá. De este nodo, la corriente apunta hacia ese nodo, entonces la corriente va hacia arriba. Y luego tenemos el R02, pero ¿sabe? Este R02 no va a tierra, igual que la corriente. La corriente no va así, ¿verdad? No va a tierra porque va un extremo al punto de acá y el otro extremo va a ir, más bien, habría que dibujarlo como así. Esta punta al nodo y el otro extremo va a ser V-out, una resistencia de este punto a tierra, RC2, ajá, conectada ahí al emisor, ¿verdad? Está el colector, se vería así, pero por eso es que queda conectado a RP, y RP al estar a tierra, tiene una conexión con RP2, ¿verdad? Aquí y a tierra. Entonces, si yo comparo este con el otro, creo que era un asunto de llevarlo más lento. De primera impresión a veces uno no lo ve. Vamos a ver, tiro este acá. Entonces teníamos me preguntan que si no hace falta una resistencia en paralelo con la fuente. ¿Con cuál fuente? Con la VIN. Preguntaron en el chat. La siguiente de corriente. Ah, sí, me hace falta el R0. El R02, correcto. Correcto. Gracias. Este sería el R02. Gracias. Y entonces tenemos esto, ¿verdad? Entonces ahora sí. Tenemos RP2. Está entre el nodo y tierra. Solo que es que aquí dibujaron la tierra para arriba. Yo aquí la tierra la puse abajo, ¿verdad? Y entre ese nodo de tierra, tenemos apuntando hacia R02, tenemos RP2, que es este, en paralelo con este, ¿verdad? Estos dos están en paralelo, RC2 aquí. Sí, no, sí es el mismo circuito ahí. Ahí es que de impresión no sé, o sea, cuando lo vi de entrada parecía que estaba conectado de otra manera, pero no, está bien. Sí es sí es el mismo circuito al final de cuentas, haciendo la conexión de esa manera.
Lo que pasa es que de entrada no se veía, ¿verdad? Pero si uno sigue las reglas, sí llega. A veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero, digamos, el método siempre es eso, ¿verdad? Dibujar así como la cajita y llevarlo a dibujar lo que está interno y luego uno va ordenando, ¿verdad? Va ordenando las, este, las fuentes y demás y lo va llevando pues como debe ser, ¿verdad? Entonces esa parte ahí para que lo vean cómo se hace. Después veremos ahí más ejemplos de cómo llevar esa parte. Pero sí, de impresión parecía diferente, pero no. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda por ahí? Ok, si no, entonces hagamos la pausita y seguimos viendo ahí algunos detalles más ahí que hay de transistorios. Entonces, hagamos la pausita, descansar un poquitín los ojos, ¿no? Por lo menos a nivel de concentración y ya casi seguimos. Ok, en en el modelo, cuando se trabaja en alta frecuencia, el transistor empieza a experimentar efectos capacitivos. Básicamente es considerar capacitancias que existen entre las uniones. Entonces, entre colector y base hay una capacitancia que se llama CMU y entre la base y el emisor una capacitancia que se llama CJE. Bueno, por los nombres es lo de menos. Eso se incorpora generalmente como son alta frecuencia, eso no se ve en CD, sino que se ve en señales CA, ¿verdad? Porque los capacitores tienen comportamientos interesantes en CA, en CD. En CD no, ¿verdad? Entonces, vean, se dice que se tiene la capacitancia entre base y colector, ¿verdad? Que es el CMU, que está por ahí. Y se considera, aunque hay una capacitancia entre base y emisor, hay un efecto adicional que se le suma a CJE, que es esta CB, que representa carga eléctrica, como dice ahí, en la base para iniciar el proceso de conducción. Entonces se le llama CPI. Para nosotros esto es lo que va a hacer falta. Hay una capacitancia entre base y emisor, que está ahí, y una entre base y colector. Son las más relevantes que nosotros vemos. Entonces, en un modelo equivalente, esas dos capacitancias son importantes porque me limitan las señales de entrada y de salida eventualmente. Entonces, cuando se le aplican especialmente pulsos digitales a un transistor, ¿verdad? Entonces uno tiene un transistor que tiene pulsos digitales. Esas capacitancias limitan los procesos de carga y descarga de las señales, ¿verdad? De cómo responde el transistor. Entonces, si la capacitancia es muy grande, tarda mucho en cargar y en descargar y limita las señales que se le pueden aplicar, ¿verdad? Porque hay que esperarse que el transistor se cargue y se descargue sin cotados, ¿verdad? Entonces, son capacitancias importantes. Estas las vemos más a nivel conceptual. En otros cursos sí trabajan un poquito más con eso. Y adicionalmente, debido a la construcción física, ¿verdad? Existe una capacitancia que se da en la forma en que se fabrica, ¿verdad? Generalmente existe entre el colector y el sustrato. Es una capacitancia que para nosotros, el sustrato siempre va conectado a tierra. Entonces hay una capacitancia de colector a tierra también que se ve adicionalmente. Estas tres capacitancias son las que son relevantes cuando se habla de transistores. Capacitancia colector a base, de base a emisor y de colector a tierra. El nombre, ahí la nota en un formulario, no es tan relevante, pero sí es importante saber que existen y que limitan la respuesta de las señales, ¿verdad?
Eso sí es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Si yo le aplico un pulso digital a un transistor, entonces le aplico un pulso base emisor, y el pulso base emisor es así. Yo quisiera que el transistor reaccione inmediatamente de esa manera. Pero, por ejemplo, si el efecto capacitivo hace que el transistor apenas le dé chance de cargarse, vean que él no responde igual que la señal aplicada, sino que a él le toma tiempo. Donde hay una constante de tiempo tau de entrada, que en este caso sería igual a RP, que es la resistencia que se representa en la entrada, por CP, ¿verdad? Entonces, lo relevante de esto es que entiendan esa parte, ¿verdad? El transistor responde, o se dice que responde, hasta que él puede, por ejemplo, en este caso, igualar la tensión, ¿verdad? Según el pulso aplicado. Pero eso lleva tiempo por el efecto capacitivo. En bajas frecuencias eso ni se ve a veces. Pero en altas frecuencias sí, imagínense que, qué sé yo, un transistor uno podría decir, ah, bueno, no, pero él reacciona rápido, no, no es mucho y esto le tarda, qué sé yo, 100 nanosegundos, ¿verdad? 5 tau igual 100 nanosegundos. Uno dice, ah, 100 nanosegundos está volado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le quiero aplicar una señal al transistor, por ejemplo, de, qué sé yo, un nanosegundo, perdón, un gigahertz. Un gigahertz tiene un periodo, ¿verdad? ¿Se saben que periodo es el inverso de la frecuencia? Entonces, 1 sobre 1 por 10 a la 9. Eso son giga. Entonces, esto es 1 por 10 a la menos 9 segundos, lo cual es igual a un nanosegundo, un periodo. ¿Qué quiere decir eso? Que con una señal de esa velocidad, el pulsito cuadrado dura un nanosegundo, ¿verdad? Entonces decimos, ah, sí, entonces el pulsito cuadrado dura un nanosegundo. Pero resulta que al transistor, por ejemplo, ¿verdad? Le toma 5 tau 100 nanosegundos. ¿Qué va a pasar? De que le hace falta muchísimo, ¿verdad? Entonces el transistor apenas, si yo le aplico una señal así de rápido, él apenas le va a dar chance de hacer algo como así. Y no puede seguir a la señal, ¿verdad? Entonces por eso es que se dice que los efectos capacitivos limitan la respuesta de frecuencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con algo así, yo lo que puedo esperar a lo mucho es tener un tau de 100 nanosegundos y entonces la frecuencia, que es 1 sobre t, ¿verdad? Sería 1 sobre 100 por 10 a la menos 9, que sería 1 sobre 1 por 10 a la menos 7. Entonces, bueno, tengo que brincar para arriba ahí. La frecuencia es 1 por 10 a la 7, que sería 10 por 10 a la 6, o sea, 10 megahertz. O sea, la frecuencia máxima que yo le podría aplicar a un transistor que tenga una respuesta de 5 tau en 100 nanosegundos, o sea, que le tome cargarse 100 nanosegundos, es una señal de 10 megahertz. Entonces, por eso la limitación, ¿verdad? Y eso es relevante en circuitos digitales. Entonces, por eso hay diferencias entre transistores de alta y de baja frecuencia. De alta frecuencia es que logran responder mucho más rápido. Ya en procesos constructivos, que ya son más física, se logran bajar esas capacitancias. Capacitancias altas significa un transistor de respuesta lenta. Ese es el concepto que quiero que tengan ahí en cuanto a las capacitancias. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí están incorporadas las capacitancias, ¿verdad? ¿Cómo se dibujan? Esto en cursos posteriores nada más lo retoman, ¿verdad? Dicen, bueno, sí, existen esas capacitancias y hacen cálculos, pero de este curso lo que tienen que saber es que existen y tienen que entender por qué limitan la velocidad. ¿Okay? Bien, entonces, bueno, identificación de capacitancias, ¿verdad? Aquí dos transistores, identificar las capacitancias. Entonces, es sencillo, ¿verdad? Capacitancia aquí, de aquí a tierra, capacitancia aquí, ¿verdad? Y luego otra capacitancia aquí
otra capacitancia aquí, y una capacitancia de aquí a tierra, básicamente. Ahí están las capacitancias, ¿verdad? Son las capacitancias que tendría. Entonces, poder identificar eso, poder dibujar y eventualmente pasar de aquí a un circuito equivalente que tenga las capacitancias, eso es algo requerido, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Y relacionado a esto existe un concepto que se llama frecuencia de tránsito, que es un valor teórico, pero que representa una capacitancia total que limite la respuesta total del transistor. A esa capacitancia se le llama, que define la frecuencia de tránsito. La frecuencia de tránsito se define como la frecuencia de la ganancia de corriente de la salida. De entrada baja el valor de 1. Entonces, es un valor teórico, digamos, representativo, que toma en cuenta todos los efectos posibles, ¿verdad? Las frecuencias de entrada y demás. No vamos a ver la deducción, pero sí tomar en cuenta, bueno, que se ve así. Omega es igual a Gm sobre Cpi, es como se, se le llama a eso que está ahí, ¿verdad? Entonces, obviamente, la frecuencia de tránsito es igual a Gm sobre 2pi Cpi, ¿verdad? Entonces, es un valor representativo por ahí. Entonces, nada más para que lo, lo tomen en cuenta, ¿verdad? Esa parte. Este, entonces, como les decía, de eso es lo que se trata esta parte, identificar capacitancias. En otros cursos se verá un poquito más con detalle estas características. Ok, entonces ahí eso es sencillo. Ahora, nos falta ver un detallillo. Hay un modelo de transistor que se llama el modelo Eversmall. Es un modelo utilizado, relativamente famoso, más que todo para dibujar circuitos equivalentes de transistores a nivel de software. Entonces es algo que se conoce. Entonces, bueno, por lo menos tener ahí esa parte. Se dice que es un modelo ideal para transistores bipolares que se puede utilizar en la región activa, activa reversa, saturación débil y saturación fuerte. Es el modelo básico utilizado para la simulación de transistores, como les decía, ¿verdad? A nivel de software. Utiliza dos diodos, un diodo base emisor y un diodo base colector, y fuentes ideales que describen el comportamiento. Este es el modelo Eversmall que se da. Nuevamente aquí podemos dibujar la cajita, ¿verdad? Que les decía yo. Y entonces identifica uno las terminales del transistor, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos el emisor, aquí tenemos el colector y aquí tenemos la base del modelo. Entonces, dos diodos, como se menciona ahí, ¿verdad? Uno de base a colector, entonces por eso va así, con una corriente que se le llama IR, quiere decir la R de reversa, porque si hay una corriente ahí es una corriente de reversa, y de base a emisor, la F de forward, ¿verdad? La corriente en directa. Y dos fuentes dependientes que están aquí, ¿verdad? Una fuente dependiente que va de colector a base, alfa F y F, ¿verdad? Ahorita vemos alfa F, que es a qué se refiere, es una constante ganancia. Vean que está relacionado con IF, ¿verdad? Entonces esta viene con esta. Y por el otro lado, aquí un alfa R, que es igual como la ganancia de la corriente, ¿verdad? Con un IR. Entonces están de esa forma. Es bastante simple en realidad, bastante simple. El modelo describe la operación de los diodos DBE y de DBC, y entonces dependiendo de la polarización que se tenga de ellos, así sus valores. Ahí en esa gráfica no se ve muy bonito. Voy a mejorar un poquito las letras, de que no se ve muy bien, ¿verdad? Que este es VBE y este es VBC. Entonces, cuando tenemos tensiones positivas, VBE y VBC, estamos en la región de saturación.
Cuando VB es positivo y VBC es negativo, activa directa, ¿verdad? Ven que la condición es que VB sea positivo, ¿verdad? Y esta es la región de corte y activa reversa. Eso por ahí ya lo habíamos mencionado. De acá, básicamente, bueno, importante la definición de sus parámetros, alfa R, alfa F, beta R y beta F. El beta no se ve aquí directamente, aquí lo que se ven son los alfas, ahorita los mencionamos, pero son los alfas y betas que habíamos visto antes. Se define alfa R como menos IE sobre IC, alfa F IC sobre IE, y beta R como IE sobre IB, y beta F IC sobre IB. Estas definiciones es cuestión de mantenerlas, digamos, de cómo es que se ven. Esta es la ganancia, digamos, la F es la que hemos visto siempre, IC sobre IB, ¿verdad? Porque es la ganancia de la región activa directa del diodo activo directo, ¿verdad? Esta es la ganancia del otro diodo, ¿verdad? Del diodo que se ve aquí. Y esa viene siendo como IE sobre IB, que es el beta R. Y el alfa F es el IC sobre IE, que eso lo habíamos visto también. Esta es la conocida, digamos, de estas, las que son conocidas son estas dos. Son estas dos. Esas son las que habíamos visto antes. Las que son nuevas, por así decirlo, son estas dos, porque hacen referencia al diodo en reversa. Ok, esas definiciones ahí al formulario, ahorita vamos a ver cómo las utilizamos, ¿verdad? Ahora, aquí esto es relevante. En el modelo Eversmoll, la dirección de las corrientes es muy importante y son positivas siempre que entran al transistor. Vean la definición. Y está entrando, en este caso decimos I está entrando, IB está entrando e IC está entrando. Y a partir de ahí, con esas definiciones y teniendo en cuenta también pues, lo que serían las corrientes IF e IR y obviamente la dirección de las corrientes de las fuentes dependientes, uno puede sacar ecuaciones. Por ley de corrientes de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes es cero, ¿verdad? Eso es nada del otro mundo. Entonces uno puede empezar a sacar algunas relaciones. En el nodo del colector, como dice ahí, ¿qué tenemos? Tenemos IR más IC es igual a alfa F y F, ¿verdad? IC más IR, que entran, IR y C, es igual a alfa F y F. Nada del otro mundo, ¿verdad? Ahora, IF, ¿quién es IF? IF es una corriente de diodo, que vendría siendo el valor IS, como es la que está va con el emisor, recuerdan que, digamos, nosotros decimos que una corriente de diodo en realidad, porque son corrientes de diodo, es igual a IS, así lo habíamos visto, ¿verdad? Parámetro constructivo, por E, y le llamamos V diodo sobre V térmico, ¿verdad? Y bueno, el resultado es exacto con el menos 1. Esto es lo que describe esta corriente, ¿verdad? IF, que es acá, es IS, solo que para distinguirlo del otro lado le ponemos una E, porque es la que va con el emisor, ¿verdad? Pues los dos tienen la base en común, entonces no tiene sentido. Entonces le ponemos IES, pero sabemos lo que significa, ¿verdad? IE, entonces hace referencia solo que es la que está en contacto con el emisor. Luego tenemos E a la tensión de diodo. ¿Cuál es su tensión de diodo? Su tensión de diodo es la tensión, bueno, aquí se define como, perdón, como la tensión base emisor, en este caso. Ay, perdón. Me equivoqué, botón. Entonces aquí sería la tensión base emisor menos 1. ¿El por qué la base emisor? Porque es la tensión positiva usualmente que tenemos acá, ¿verdad? La que me define cómo se va a dar
esa parte. Entonces ella viene acá y es esta, ¿verdad? La base emisor. Ujú. Entonces la tensión de diodo es de aquí hacia acá, ¿verdad? Entonces esa es la forma, no hay nada nuevo ahí. La IR, tomamos de la referencia para el otro diodo, ¿verdad? Es la IS, pero sería IC, ¿verdad? Porque es la que sacó el colector. Y aquí, esta corriente va así, entonces es la tensión base colector, ¿verdad? Sobre el voltaje térmico menos 1. Nada del otro mundo, ¿verdad? Eso es por definición de corriente de diodo. Donde IS y ICS son corrientes de reversa cada diodo, ¿verdad? Corrientes con parámetros constructivos, eso no, nada del otro mundo. Y entonces podemos despejar de aquí la corriente de colector, ¿verdad? Aquí vemos que IC es igual a alfa F y F menos IR. Ujú. Y a su vez ya definimos IF para sustituir aquí y definimos IR para sustituir aquí. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que IC, la corriente de colector, es alfa F por IF, ¿verdad? Aquí está IF, IS, toda esta parte, menos IR, que es esto. Esta ecuación es importante. Ahorita la retomamos para que nos va a ayudar en el modelado del transistor, ¿verdad? Es la misma ecuación que está acá. Ahora, aplicamos también en el otro nodo. Entonces, en este nodo entra IE, entra IF y sale alfa R y R, ¿verdad? Entonces, la suma de IE más IF es igual a alfa R por IR. Ujú. Pero ya tenemos definido también a IR, ¿verdad? Tenemos IR y tenemos IF. Los definimos hace un momento, corrientes de diodo. Entonces, despejamos, ¿verdad? IE va a ser igual a alfa F por IR, todo esto es IR, menos IF. Tenemos otra ecuación importante para el modelo Eversmold, ¿verdad? Ahora, por nodos, tenemos que a nivel de corrientes aquí, ¿verdad? Bueno, no es ahí. Esto es viendo el transistor como un todo, ¿verdad? Cuando yo veo el transistor así, y veo que este es el colector, y esta es la base, y este es el emisor, ¿verdad? Entonces, como todas las corrientes están ingresando, de la suma de las tres da cero. IB más IC más IE es igual a cero. Entonces, al hacer la suma, IB me queda como menos IC menos IE, y ya teníamos IC e IE, ¿verdad? Entonces, si, si ponemos las ecuaciones y lo sacamos, ¿verdad? Sacamos este menos este, nos queda de manera sencilla la corriente de base definida de esta forma. Esa corriente es sencilla de obtener. Y entonces aquí tenemos un resumen de las tres corrientes en el modelo Eversmold, ¿verdad? Generalmente los alfas son parámetros constructivos, ¿verdad? Que se dan para el transistor. Entonces, esas tres corrientes son importantes para, para trabajar con el transistor. Estas son corrientes del modelo total. Ahora, algo interesante son simplificaciones que se pueden hacer al modelo. Entonces, este modelo simplificado, dice en activa directa. En activa directa sabemos de qué es lo que tenemos, ¿verdad? Decimos que la tensión base emisor, ¿verdad? Es mayor que cero, y la tensión colector emisor es mayor que la tensión base emisor. Y también sabemos que la tensión colector base es mayor que cero, ¿verdad? Por lo tanto, la base colector es menor que cero. Entonces, cuando decimos que la colector base de colector a base es mayor que cero, es así. Y este diodo está apagado, ¿verdad? Entonces, este diodo está off. Si está apagado, IR es igual a cero. Y si IR es igual a cero, esta fuente no existe, es un abierto. Entonces, ¿verdad? Tenemos que IR es igual a cero, que es lo que les decía. La fuente dependiente también se apaga. Entonces podemos redibujar el circuito. Se redibuja sin esto y sin esto, porque como no hay corriente, se puede poner como un abierto, ¿verdad? Entonces el circuito queda así. Nada más me queda alfa F y F, y me queda IF, ¿verdad? Ven que cuando yo elimino esto y elimino esto, entonces tengo el colector y tengo la fuente de corriente en nodo con la base.
¿verdad? Y luego la salida del diodo. Entonces, este es el modelo equivalente para activa directa. Y es un modelo muy simple, súper simple. Se usa para algunos cálculos, ahí luego lo veremos. Entonces, la corriente de colector, le eliminamos la IR, ¿verdad? Entonces, eliminarle la IR es eliminar esto, que está ahí, ¿verdad? Es IR igual a 0, básicamente. Entonces, hacemos eso y me queda una ecuación mucho más simple. Una ecuación súper simplificada en ese caso. Para la IE, entonces de lo que se me va es esta parte, ¿verdad? Entonces se me va esto, ¿verdad? Entonces, básicamente las ecuaciones se reducen mucho para activa directa. De hecho, hay muchos análisis que se hacen para activa directa, entonces las ecuaciones se reducen así. Y la ecuación de base, ¿verdad? Se nos va a ir esto, ¿verdad? Que está ahí. Entonces nos queda 1 menos alfa F, ¿verdad? Por IF, por IF. E IF es igual a IC sobre alfa F. Y esto de acá es igual a beta F. Entonces beta F es igual a alfa F, 1 menos alfa F. Y es una ecuación mucho más sencilla, digamos, de trabajar. Entonces, esas son las simplificaciones para las ecuaciones en activa directa. De hecho, voy a hacer por ahí, ponerles cuadritos a estas para que nos queden así como ecuaciones más definitivas. Lo podemos hacer para activa reversa. En activa reversa también, ¿verdad? Es una simplificación donde se va a la otra parte, porque en activa reversa se va este y se va este. Esta se usa un poquillo menos, pero básicamente podemos hacerlo similar, ¿verdad? En este es con la tensión base emisor mucho menor que 0. Entonces en activa reversa es lo mismo, nada más que con IF igual a 0. Entonces se apagan las de IF, ¿verdad? Y las ecuaciones se reducen. Este es el modelo equivalente. Esto lo pueden poner en formulario para activa reversa. Este es el modelo y las ecuaciones se reducen a esto usando el mismo, el mismo razonamiento. Entonces ahí están. Lo que voy a hacer es destacar mejor las ecuaciones, porque sí, las ecuaciones son importantes acá. Y este es el de activa reversa. La ventaja de este modelo, digamos, es que permite hacer cálculos por ahí un poquito más sencillos. Es menos intuitivo, ¿verdad? Nosotros, cuando hemos visto los otros cálculos de polarización y demás, es más intuitivo un poco de lo que ocurre, ¿verdad? Este es un poco más por reglas estrictas, pero sí es importante porque es lo que se programa en simulación. Entonces, de hecho, si ustedes ven un simulador y ven los parámetros de un transistor, van a observar el beta R, el alfa R, esos valores se dan el ICS, el IS, y con eso es que el simulador monta estas ecuaciones y con eso hace sus cálculos, al final de cuentas. Entonces esa es la parte relevante. Ahora vienen algunos ejemplos, ahorita no me da chance de verlos todos, pero es importante, digamos, la relación. Entonces, por ejemplo, Ever Small se puede ver para saturación débil. Que es, bueno, un transistor NPN polarizado por resistencia base, aquí está, ¿verdad? Para los siguientes parámetros. Entonces, ven lo que se les da. Alfa F igual 0.99, alfa R 0.495, IES, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 17 amperes, ICS 2 por 10 a la menos 17, fuente de alimentación de 5 voltios. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, en este se dimensionar las resistencias para obtener IC igual a 1 miliamperio con el transistor en saturación débil, considerando VC igual a VB menos 200 milivoltios. Este es el caso cuando veíamos las curvas acá, con IC y VCE.
la saturación débil es aquí. Ujú. Ese punto que está ahí. Entonces, ese punto de saturación débil es lo que se representa en ese circuito. Y esa es la condición, ¿verdad? Donde VC es apenas un poquito más grande que VB, ¿verdad? En este caso. Entonces, ese es un ejemplito aquí para saturación débil. Entonces, bueno, ahí se piden varias cosas, dibujar el circuito, ¿verdad? Completo y determinar beta F, beta R, beta B, VB, VC, las corrientes y demás, y después determinar las resistencias. Eso, eso es un ejemplo ahí sencillo. Este sí está todo hecho acá, entonces, eh, bueno, ahí hay como una parte hay que arreglar ahí en la animación de la diapositiva esta. Pero entonces, veamos, fórmulas. Beta F con los alfa Fs, ¿verdad? Beta R también, la otra forma. Las ecuaciones del modelo, se pidió una corriente IC igual a esto, ¿verdad? Entonces ya se tienen algunos parámetros. Se puede sacar el IE, ¿verdad? Entonces la corriente directa y reversa, entonces están acá. Estas son del modelo simplificado, ¿verdad? Entonces ahí habría que poner eso que son del modelo simplificado, se pueden sacar, ¿verdad? Porque se está ahí. En ese caso. Y básicamente se tienen ecuaciones incógnitas, ¿verdad? Para resolver. Entonces es cuestión de ir poniendo las condiciones, ¿verdad? Y resolver. En la próxima clase lo vamos a ver un poquito con más detalle. Ese modelado, digamos, de cómo se hace, pero no es nada del otro mundo, digamos, es despejar y obtener. La próxima clase lo chequeamos, ahí están todos los cálculos, pero ya no les voy a robar más tiempo porque ya se fue. Lo que quiero vamos a llegar acá, pero lo hacemos la próxima. La próxima lección lo chequeamos con un poquito más de calma para ver cómo se utiliza el modelo este de ecuaciones. Ok, entonces, bueno, y con eso cerramos por hoy. Y nos quedaría la lección del viernes. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Bien, entonces, bueno, ¿no? Cerramos hoy por acá y nos hablamos el próximo viernes para cerrar con los contenidos del parcial. Entonces, que estén muy bien, se cuidan mucho y nos hablamos. Gracias, profe, igual. Chao. Pura vida, gracias a ustedes. Pura vida.